A estudiar la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe, que es de Dios y de la Santa Trinidad. Estamos hablando de la persona de Dios, del ser de Dios. Dijimos que este capítulo se compone de 3 párrafos que nos hablan del ser de Dios, nos habla de los atributos de Dios, de la relación de Dios con sus criaturas en base a sus atributos, lo que vamos a ver hoy día. Y después vamos a hablar desde la próxima semana, Dios mediante, de la doctrina de la Trinidad en sí, de las 3 personas de Dios, del ser de Dios en sus 3 personas. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 11, nuevamente. Este texto que hemos leído cada clase, Romanos 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén». Meditemos un poco en esto que hemos leído de Romanos capítulo 11, lo que Pablo dice de Romanos capítulo 11. Él habla de las profundidades del conocimiento de Dios, de las riquezas del conocimiento de Dios, de su sabiduría, de su ciencia. Él nos dice que ¿quién puede entender la mente del Señor? Ninguno de nosotros puede llegar a entender los pensamientos de Dios, porque la Escritura nos señala en otros pasajes en Isaías que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que los nuestros. ¿Quién fue el consejero del Señor? ¿Quién le pudo haber dado un consejo? ¿Quién le pudo haber dicho al Señor algo para que Él mejorara, para que Él cambiara, ya sea para bien o para mal? Es imposible. ¿O quién le dio algo al Señor para que luego esa persona pueda ser recompensado por Él? Hermanos, estamos ante un Dios grande, ante un Dios sublime, ante un Dios excelso, ante un Dios que lo llena todo, ante un Dios que es infinito, que los cielos de los cielos no pueden comprenderlo. Y ese Dios es digno de recibir toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo concluye de esa forma: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor y luego leer el párrafo 2 del capítulo 2 de nuestra confesión. Amado Dios, agradecemos este tiempo de estudio. Permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia, gozarnos en ti, Señor, en tus grandezas, en tus bondades, en tus maravillas. Padre, en tus perfecciones, que son maravillosas, Señor, que nos llevan a confiar más en ti, a esperar en ti tranquilamente, sabiendo que tú eres Dios y que nada, Señor, absolutamente nada escapa de tu poderosa mano. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque nos salvaste, nos rescataste, Señor, nos diste vida. Gracias, Padre, porque siendo, Señor, infieles, Señor, tú has permanecido fiel. Que siendo un pueblo infiel, Señor, tú nos has guardado y nos has dado a Cristo y nos has perdonado nuestros pecados y nos has hecho tus discípulos, tus seguidores. Señor, permítenos ser seguidores fieles, ser administradores fieles de los misterios de Dios, que podamos, Señor, con gracia proclamar tu poderoso evangelio y que podamos ser usados, Señor, para contar tu grandeza, Señor, al mundo que no tiene a Cristo. Padre, ayúdanos a deleitarnos en tus perfecciones, a mirar, Señor, tus atributos, a mirar lo que tú eres, tu ser, tu esencia, Padre, y deleitarnos más, gozarnos, contemplar tu grandeza, Padre, y así amarte cada día más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 2 dice: «Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho». Note esto que señala:
ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Entonces nos habla ahora la confesión de los atributos de Dios, pero en relación con sus criaturas. Ya lo vimos, las semanas anteriores algo de sus atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, como la seidad, su singularidad, y muchos otros que pudimos ver y contemplar en cuanto a la persona y al ser de Dios. Entonces dijimos que al nosotros estudiar los atributos de Dios, a estudiar quién es Dios, debe llevarnos a una profunda adoración al Creador. La Biblia señala que toda criatura debiera glorificar a Dios. Toda criatura, toda creación de Dios debiera adorarle, debiera servirle. Pero sabemos que el Dios de este siglo, dice la Escritura, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, es deber de su pueblo, de su iglesia, de los suyos, de los escogidos de Dios, reverenciar su nombre, exaltarle, glorificarle y contemplarle en toda su gloria y majestad. Mire lo que dice Hechos capítulo 17. Vamos a ver varios pasajes hoy día de las Escrituras, varios textos que necesitamos revisar para hablar de Dios. Y vamos a hablar hoy día de la relación de sus atributos con sus criaturas. Por ejemplo, la seidad. Recuerden que hablamos de este atributo que es la seidad de Dios. Y la seidad de Dios enfatiza la independencia de Dios de las criaturas. Él es el gran yo soy. Él es el que existe por sí mismo, el que no depende de nada ni de nadie. Decía la confesión al principio que teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. O sea, Dios no necesita de nada, Él es suficiente en Él mismo, Él es glorioso en sí mismo. Él es todopoderoso, Él es el Señor y Él no necesita absolutamente nada de sus criaturas. Él es el gran yo soy. No necesita de nosotros para su existencia, sino que nosotros necesitamos de Él para poder existir. Porque todas las cosas subsisten por medio de Él, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos de Dios, pero Él no necesita de nosotros para poder existir. Él existía desde siempre, existe desde siempre. Él es eterno, el eterno Dios, y a eso se refiere su aseidad. Entonces, la aseidad de Dios nos muestra la independencia de Dios de sus criaturas, que Él no necesita de nosotros para poder ser glorioso, que Él no necesita de nosotros para poder existir. Él es Dios por sí mismo. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, el apóstol Pablo dice en su predicación a los atenienses, en su discurso a los atenienses, les dice: el Dios, verso 24, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces,
lo que señala el apóstol Pablo es que Dios no necesita algo de nosotros para poder existir. Su perfección de aseidad, su atributo de aseidad, lo hace suficiente en sí mismo y eso lo diferencia de sus criaturas. Nosotros necesitamos de Dios para poder existir. Si Dios no nos sostiene su creación, este mundo colapsaría en un segundo. Pero este mundo funciona, ¿cómo funciona? De manera perfecta y nosotros seguimos viviendo porque Dios es nuestro sustentador, es quien sostiene todas las cosas. Porque en Él, dice, vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, dice el texto del libro de los Hechos. Entonces Él lo creó todo y nada de lo creado Él necesita para ser más glorioso o para hacerle mejor de lo que es. No es que el hombre hace mejor a Dios. Cuando hablamos a veces de otra persona, del esposo, de la esposa, algunos dicen, oye, esa persona me hace a mí ser una mejor persona. No, nosotros no le hacemos mejor persona a Dios. Él es glorioso y Él es perfecto por sí mismo. Porque Él es Dios. Entonces, estemos lejos de predicar un evangelio antropocéntrico. Eso significa un evangelio centrado en el hombre, donde se hace ver a Dios como el servidor del hombre, a Dios como rogándole al hombre que por favor le mire, que por favor mire hacia arriba, que por favor mire al cielo, porque Dios le necesita, porque Dios está llorando por esa alma. No, hermano, Él es Dios, Él es el soberano. Y si bien Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere la muerte del impío, dice Ezequiel, Él es Dios y Él demanda al hombre que se arrepienta. Y el hombre rebelde, que no quiere buscar a Dios, que no quiere volverse a Dios, va a ser condenado, va a ser lanzado a la condenación eterna por no arrepentirse de sus pecados, por su rebeldía en contra de Dios. Hermanos, imagínense, piensen en la grandeza de Dios y cuán rebelde es el corazón que no quiere buscar a Dios, sabiendo quién es Él, sabiendo cuán grande es Él. Entonces, eso es algo tremendo, el que alguien rechace a Dios. Y si le rechaza ese hombre a Dios, en el día del juicio se presentará delante de Dios y Dios le dirá, nunca te conocí. Lo que tú mereces es la condenación eterna. Y no es que Dios va a estar ahí llorando, no, Dios va a mostrar su justicia, porque Él es justo y Él condena al pecado. Y le va a dar al hombre lo que merece. Es por eso que nuestro corazón debe estar tan agradecido, hermanos, de que Dios nos haya salvado, porque lo que nosotros merecemos es esa condenación. Lo que nosotros merecemos es ese infierno, es la muerte, pero Él nos salvó. Es por eso que en el corazón del creyente, en la vida del creyente, no hay razón para estar desanimado, aunque a veces nos desanimamos. No hay razón para estar sin gozo, porque el recordar el Evangelio nos debe llenar de gozo. El recordar la obra de Cristo debe alentar nuestros corazones por lo que Él hizo en nuestras vidas y por lo que Él sigue haciendo. Job capítulo 22. Otro hermano busque por favor Job 41:11. Vamos a buscar Job 22 ahora. Pero Job 41:11 y el Salmo 50, verso 10 al 12. Voy a leer Job 22:2. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Pero la pregunta es, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Hay algo en que nosotros podamos ayudar a Dios, ser su consejero, como decía Romanos capítulo 11? ¿Algo en que podamos colaborarle? Decirle, Señor, ¿sabes qué? Tú no te fijaste en esto, no viste esto. Así que mira, fíjate para este lado, porque ha estado preocupado de ese hemisferio del mundo y no de este lado. No, hermano, Él es Dios y Él lo sabe todo y lo llena todo y lo ve todo y nadie ni nada puede escapar de su mano ni de su control. Nada es contingente para Él. No es que a Él se le escape algo de nuestras vidas, porque algunos piensan que Dios les dejó o les desamparó en medio de las dificultades
y le echan casi siempre la culpa al diablo de todo, y como si Dios no pudiera involucrarse en su vida y en su situación y en sus problemas. No, si bien el diablo quiere la destrucción del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, Dios siempre está en control de todas las situaciones, tanto buenas y malas en nuestra vida. Aún las que pareciera que Dios no nos escuchara, aún lo que a nosotros nos pareciera que nuestras oraciones no pasan el techo, Dios está en control. Porque no hay nada que escape de su mano. Si algo escapara del control de Dios, entonces Él dejaría de ser Dios en ese mismo momento. Porque Dios significa el soberano, el creador de todas las cosas. Y si Él no puede controlar toda su creación, entonces Él no es Dios. No hay nada que escape del control soberano de Dios. Job 41:11, por favor. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. ¿Se da cuenta de estas preguntas? Si usted lee el libro de Job, se da cuenta de estas preguntas retóricas que Dios le hace a Job. Y para mostrarle su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas? Hermanos, Él es el Señor. Salmo 50. Diez al 12. Dice, porque mía toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves en los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. Tremendo estos versículos. Son tremendos. Él conoce todo, todas las aves de los montes, todo lo que se mueve le pertenece al Señor. Y si Él tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Dice, todo es de Él. El mundo y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, como dice el Salmo 24. A esto se refiere la independencia, la aseidad, la soledad. Así se menciona esta perfección de Dios. Independencia, aseidad o soledad de Dios. Dios no tiene ninguna necesidad, hermanos. Nosotros estamos llenos de carencias, llenos de necesidades. Pero Él no. Él hace todo conforme a su voluntad. Él es desde antes de todas las cosas. Y Dios está perfectamente satisfecho en sí mismo. Está satisfecho en Él mismo. Cuando Él decide salvar al hombre, cuando Él decide planear su obra redentora en Cristo Jesús, no es porque Él necesitaba de algo, no es porque Él necesitase de nosotros para ser más glorioso, para ser más adorado. No, porque Él es glorioso en sí mismo. Él no necesitaba más gloria de la que ya tenía antes de la creación del mundo. De hecho, Cristo dice en Juan capítulo 17, verso 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y no dice que Él iba a recibir más gloria antes que el mundo fuese, sino con aquella misma gloria que tenía antes de que fuesen creadas todas las cosas. Entonces Él decidió salvar al hombre por su voluntad libre, porque es libérrimo. ¿Recuerdan cuando vimos esa palabra en el párrafo anterior? Ese atributo, esa perfección de Dios, hablando de su libre voluntad. Y Él decidió hacerlo así. No porque Él requería algo del hombre, no porque Él necesitaba algo del hombre, sino porque simplemente a Él le plació, por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1. Por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. A través de lo que Él planea, de lo que Él hace, también recibe gloria. Entonces, decir algo contrario a esto, que Dios se le escape algo dentro de su soberanía o que Él necesitase de algo, por eso creó al hombre, es degradante en cuanto a la persona de Dios. Estaríamos degradando su persona, diciendo que Dios no era tan glorioso y al crear las cosas Él ahora sí recibe más gloria. No, Él es glorioso en sí mismo. Juan 17. En el verso 5 le dice Jesús en su oración, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo
y va a ser glorificado y va a ascender, ¿cierto? Cristo, recuerden que Él es glorioso porque Él es Dios, es digno de recibir la gloria, y Él era el verbo eterno de Dios, la palabra eterna de Dios, y esa palabra se hizo carne, se hizo hombre, Él se humilló. Y eso es lo que se llama en la teología el estado de humillación de Cristo. Él vino a este mundo a ser humillado como un hombre. ¿Por qué? Porque iba a sufrir la humillación nuestra, el castigo de nuestra paz. Pero cuando Él asciende, cuando Él resucita en un cuerpo glorificado y asciende al cielo, eso se le llama su estado de exaltación. Ahora el Dios hombre, Cristo como hombre, Dios y hombre, va a ser exaltado a la diestra del trono de Dios para reinar eternamente con su pueblo. Entonces, cuando Él está orando, Él dice ahora, en ese estado de exaltación, cuando Él tenga que ir al Padre, después de su resurrección, dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este atributo hace independiente a Dios de la creación. Como hemos dicho ya incansablemente, es glorioso en sí mismo. Él está contento y satisfecho de ser Dios y no necesita motivaciones externas. Recuerden cuando vimos la impasibilidad, que Dios no tiene pasiones como las nuestras. Entonces, no es que Él necesite ser motivado para hacer algo. No es que necesite que nosotros mostremos más servicio a Él para amarnos más. No, Él nos ama con un amor inmutable, porque Él así lo ha prometido, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él no necesita motivaciones externas. Nosotros sí, necesitamos estar siendo motivados constantemente para servir al Señor o para hacer ciertas cosas. Aún en cualquier área de nuestra vida necesitamos motivación constante, pero Dios no tiene pasiones como las nuestras, por lo tanto Él no necesita motivaciones externas como nosotros. Vamos a Isaías 43:7, por favor, alguien busque Isaías 43:7 y otro hermano o hermana Efesios 1:11 y 12. Isaías 43, verso 7. Fuerte, por favor, Matías. Amén. Dios nos hizo para su gloria. A pesar de que Él no necesitaba ser más glorioso de lo que es, Él nos creó con un propósito y el propósito primario es su propia gloria. La creación de todas las cosas son para su gloria, porque de Él, por Él y para Él, leímos en Romanos, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Efesios 1:11 y 12. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados con el propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces Él nos hizo para la alabanza de su gloria. De hecho dice 3 veces el capítulo 1 de Efesios que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces no es porque Él necesitaba llenar una carencia en Él que nos creó, sino porque Él lo quiso hacer por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su gloria. Dios manifiesta su propia gloria en las criaturas. Nosotros podemos contemplar la gloria de Dios en lo que Él hace a través de su pueblo, por ejemplo. Cuando Él salva almas, cuando Él trae ovejas a su redil, vemos la gloria de Dios manifestada en esa persona, el milagro glorioso de la salvación y de cómo Dios sigue obrando en sus criaturas, cómo Dios sigue obrando en los pecadores. Entonces todas las cosas que Él hace, las hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Contemplamos la creación, la hermosa creación, y podemos alabar a Dios y ver su gloria, porque aún los cielos, dice la Biblia, cuentan la gloria de Dios. Entonces, la seidad lo que hace es separar a Dios de su creación. Él es distinto a nosotros, Él es eterno, Él es el gran yo soy, Él es el que existe por sí mismo y nosotros somos criaturas necesitadas de Dios.
También la confesión en la segunda parte, en el segundo párrafo, dentro del párrafo más grande, nos señala que Dios es soberano sobre la creación. Nos señala que Dios es soberano sobre la creación. Y cuando hablamos de soberanía, ¿cierto? Hablamos de que Dios tiene el control, tiene el gobierno sobre todas las cosas, tiene el dominio sobre todas las cosas, y eso la Biblia lo deja claro. Dice la confesión, antes de revisar algunos pasajes, Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. O sea, Él es el creador de todo y Él es el soberano, el Dios absoluto, el Dios que tiene el control. Podemos ver ese control de Dios a través de su divina providencia, de cómo Él obra a través de los medios. Cuando hablamos de la divina providencia, hablamos de los medios que Dios usa para llevar a cabo sus propósitos. Él ha decretado todo lo que ha de acontecer, pero Él lleva a cabo esos propósitos a través de su providencia. Por ejemplo, podemos decir que en los casos donde nos enfermamos, tuvimos varios casos de enfermedad, de resfríos, todavía hay resfrío en medio nuestro, cómo Dios permite que nos sanemos muchas veces de esas enfermedades. A través de su divina providencia, Él usa los medios ordinarios que Él ha dejado para cumplir sus propósitos. ¿Está establecido sanarnos Dios? Sí. ¿Cómo? Bueno, a través de médicos, a veces de medicamentos, a veces a través del mismo sistema inmunológico de nuestro mismo cuerpo, nos vamos sanando. Y Dios ha establecido esos medios para sanarnos. Cuando Dios nos sana directamente, eso es un milagro. ¿Cierto? Es un milagro. Él viene, interviene directamente y hace un milagro de sanación. ¿Puede hacerlo Dios? Por supuesto. Ahí salta todos los medios y Él obra poderosamente. Pero cuando obra a través de su divina providencia es que usa los medios para sanarnos. ¿Cómo hace que tengamos agua durante todo el año? Bueno, hace llover, hace nevar, ¿cierto? Y usted sabe todo el proceso del agua o el ciclo del agua y podemos tener agua. Entonces, eso es la divina providencia de Dios. Cómo Él permite todas las cosas para que se cumplan sus propósitos y para sostener la creación. El Salmo 104 habla mucho de eso, cuando habla de cómo Él alimenta a las bestias del campo, cómo Él hace producir la hierba para que los animales puedan comer, ¿cierto? Aún el pan para el hombre. Usted lea el Salmo 104 y se va a dar cuenta de la providencia de Dios. Ese es el Salmo de la providencia. Entonces Dios usa los medios para llevar a cabo sus propósitos, su control, su soberanía, el control que Él tiene sobre su creación. Vamos al Isaías 40. Y alguien mientras busque Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Voy a leer el Salmo 40, 26. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, Dios tiene todo poder y todo dominio sobre toda la creación. Y Apocalipsis 4:11. Amén. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. El hombre puede rebelarse en contra de Dios, el hombre puede decir: yo no creo en Dios, no me interesa a Dios, a mí no me gobierna Dios, pero Dios gobierna toda su creación, aún a los más ateos. Él tiene control aún incluso de sus vidas. Él sabe el día, la hora en que ellos partirán de este mundo, porque Él puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Y algunos dicen, alguna vez alguien me preguntó: ¿Dios no es tirano al Él querer hacer todo lo que Él quiere? ¿No es egoísta al hacer todo lo que Él quiere? Bueno, si fuera de sus criaturas, de nosotros sí sería egoísta y probablemente todo lo que nosotros hagamos sería tirano, porque nuestro corazón es malo. Pero en cuanto a Dios no, porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es el que creó todas las cosas y nosotros le debemos toda nuestra creación, toda nuestra existencia, todo lo que nosotros tenemos a Él. Por lo tanto, Él
tiene el gobierno sobre nosotros. Ahora, lo que nos revela la Escritura de la persona de Dios, nos dice que todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él hace es justo, todo lo que Él hace es para su propia gloria, pero también nosotros a través de su voluntad, su gloria, recibimos los beneficios, los cuidados paternales también de nuestro Padre Celestial. Recibimos los cuidados de Dios. Por lo tanto, todo lo que Él hace nos beneficia a nosotros también. Él recibe gloria, pero nosotros somos beneficiados porque su gobierno es santo, porque su gobierno es puro, porque su gobierno es bueno para nosotros. Si Dios no gobernara su creación, si no nos gobernara, hermano, nuestra vida sería un caos. Nuestra vida sería un caos. Entonces Dios lo controla todo aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones que nosotros no entendemos por qué suceden en nuestra vida. Dios está en control. Y como lo dije, lo hace para su gloria y para nuestro bien. Otro de los atributos que podemos ver aquí en este párrafo de Dios es su omnisciencia. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos de que Él lo conoce todo. En relación a su creación, Él lo conoce todo. Dice la confesión que todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, citando un versículo, lo vamos a leer después. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. O sea, Dios conoce, hermanos míos, todas las cosas. Eso significa que Él es omnisciente. Y esto es una perfección de Dios que a nosotros nos debe llevar a temerle, a temer más a Él. Porque no hay nada que escape de su vista, de su control, de Él todo lo sabe, aún lo profundo de nuestro corazón. Aún lo que nosotros muchas veces en nuestro corazón queremos esconderle a las personas, Dios lo conoce, Dios sabe, porque no hay ninguna cosa que esté escondida. Antes bien, dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú puedes esconder esas cosas de cualquier persona, tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, pero Dios lo conoce todo. Lo conoce todo, nada puedes esconder de Él. De hecho, dice Gálatas que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra y cosecha, ¿cierto? El hombre cosechará lo que sembrará. Y Dios no puede ser burlado. Hebreos 4:13, por favor, alguien. Y otro hermano, el Salmo 147:5. Hebreos 4:13 y Salmo 147:5. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿No hay, al principio, qué dice, hermano, en la primera frase? Y no hay cosa creada que no sea manifestada. Amén. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada, hermano. Todo está a la vista de Dios. Todo está bajo el control de Dios, bajo la omnisciencia de Dios, porque Él todo lo conoce. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Salmo 147:5. Por favor. ¿Nadie lo tiene? Amén. Amén. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. El entendimiento de Dios es infinito. Su conocimiento, su sabiduría es infinita. Nosotros nos esforzamos por mostrar. Yo trato de esforzarme, de buscar palabras para poder mostrar el conocimiento de Dios, pero no hay palabras que puedan describir quién es Él y todo su conocimiento. Pero la Escritura nos revela que no hay nada oculto delante de su presencia. Por eso somos limitados al describirlo y al poder entenderlo. Él conoce todo lo que tú puedas imaginar. Imagina todas las cosas que nosotros desconocemos en esta vida. Dios lo conoce todo, y todo de cada uno de los habitantes de este mundo. Él conoce todo lo que sucedió,
lo que sucede y lo que sucederá. Y no solamente conoce las cosas, sino que Él ha establecido todas las cosas que van a suceder. Van a suceder como Él lo ha determinado que suceda. Isaías 46, miren lo que dice este texto. Isaías 46, verso 9 al 11. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Note eso, lo que dice el Señor. Dios anuncia lo porvenir desde el principio. Lo sabemos en la palabra de Dios, que Él desde el principio ha anunciado todo lo que ha de acontecer. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo, y ahí entiendas el consejo por decreto o voluntad de Dios, mi consejo, mi decreto, mi voluntad permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O sea, Él anuncia del principio y lo porvenir, y Él hace todo de acuerdo a su soberana voluntad. Entonces, Él lo ve todo, Él lo conoce absolutamente todo. Ayúdenme con estos textos, hermanos, por favor, búsquenlo. Segundo de Crónicas 16:9, Job 34:21, Proverbios 5:21 y Jeremías 16:17. Segundo de Crónicas 16:9, Job 34:21, Proverbios 5:21 y Jeremías 16:17. Amén. Amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Toda la tierra. Nada escapa de los ojos de Dios. Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y de todos sus pasos. Amén. Los ojos están sobre los caminos del hombre y Él lo ve todo. Ve todos nuestros pasos. Hermanos, esto nos debe llevar a temer a Dios realmente. Porque aún en la intimidad de nuestra vida, en la intimidad de nuestro corazón, Dios nos ve. Él sabe si andamos en rectitud de corazón. Él sabe si andamos en rectitud de vida. Él sabe cuando pecamos. Él sabe cuando fallamos. Entonces, el temor de Dios es lo que a nosotros nos va a apartar del pecado. El saber que cuando nadie nos ve, incluso la intimidad de nuestra vida, de nuestro corazón, el Señor sí nos está viendo. Y el temerle nos va a llevar a no pecar en esas áreas, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro andar, aun cuando estamos solos. Recuerden que lo que somos en la intimidad como cristianos, eso es lo que realmente somos. Cuando nadie te ve, eso es lo que tú eres como cristiano. Esa es tu verdadera espiritualidad, esa es tu verdadera vida. Si tú en tu intimidad no temes a Dios, haces lo que quieres, entonces tú quizás estás evidenciando un corazón no transformado o problemas espirituales serios en tu vida. Pero el creyente verdadero debe temer a Dios, aún en la intimidad, al conocerle, al ver, al saber que Él todo lo ve. Debemos nosotros temblar delante de su presencia, postrarnos delante de su presencia, porque, hermanos, si le fallamos, si nos desviamos, si nuestro corazón evidencia de que no le teme, realmente las consecuencias serán terribles para nosotros. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Amén. Los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Él ve todo. Él considera nuestros caminos. Él ve nuestras veredas. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Amén. Entonces el conocer más a Dios, y ese es el propósito de estos estudios, no es simplemente llenar de ciertos conocimientos de los atributos o perfecciones de Dios, es que nosotros podamos temer más a Dios, que podamos mirarle más en su grandeza y apartarnos así más del pecado. Hermanos, mientras más conocemos a Dios, nos vamos a apartar más del pecado.
Cada vez que le veamos más en su grandeza, yo lo comparo, ningún ejemplo puede describir a Dios, pero siempre lo comparo con el sol. Imagínense, el sol es enorme, gigante, más grande que la tierra, muchísimo más grande que la tierra, y Dios lo creó, y Dios es mucho más grande que el sol y que todas las cosas creadas y todo el universo. Pero compárese usted con el sol. Mientras usted mira el sol de acá, de esta distancia a la que estamos del sol, usted lo ve pequeñito. Puede cubrirlo con su mano. ¿Cierto? Cuando nosotros conocemos a Dios poco, hermanos, vemos a un Dios pequeñito en nuestra vida. No es tan grande el Dios que nosotros tenemos. Pero usted váyase acercando más al sol. Usted, si de lejos usted se ve grande al lado del sol, pero acérquese cada vez más y usted va a ver cuán grande es el sol. Obviamente no podemos, porque sería imposible para nosotros llegar a esa distancia y moriríamos al acercarnos al sol. Pero acérquese más al sol, usted va a ver cada vez más la grandeza. Si estuviera cerquita del sol, vería algo inmenso. Y usted al lado del sol se vería muy pequeñito. Eso pasa cuando nosotros conocemos más a Dios. Vemos a Dios más grande, más y más grande. Y nosotros vamos viendo nuestra pequeñez. Cuán ínfimos somos, cuán pequeños somos. Pero cuando no conocemos a Dios, vemos a un Dios pequeñito y nosotros nos vemos grandes. Entonces el conocer más a Dios nos va a mostrar cuán pequeños somos y cuán necesitados de Él somos. Cuán necesitados de Él estamos. Y que sin Él estaríamos perdidos. Salmo 139, dice el verso 1, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, Señor, lo que está diciendo el salmista aquí en su oración, tú conoces todo de mí, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, no están lejos de ti mis pensamientos, algo que está mío como mis pensamientos. Hoy día mi esposa me preguntaba, me veía medio callada, me decía, ¿qué estás pensando? Quiero saber qué estás pensando. No puede saber qué estoy pensando, pero Dios sí puede saber. Dios, cuando yo estoy pensando, Él lo sabe todo. No están lejos de Él mis pensamientos. Porque Él es tan grande, es tan sublime. Él es sapientísimo. Él lo conoce absolutamente todo. A tal punto que dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí, Señor, tú la sabes toda. Tú sabes absolutamente todo, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande y poderoso es nuestro Dios. Si eso no te lleva a admirar a Dios, entonces, hermano, nada en esta vida te va a sorprender. La santidad de Dios, algo que nosotros debemos admirar también. Mirar en su palabra, cuán santo es Dios. Hablamos de que Él es santísimo. Este párrafo también nos habla de esto. Dice santísimo en todos sus consejos, en todos sus propósitos, sus decretos, en todas sus obras es santísimo y en todos sus mandatos, en todos sus mandamientos. Todo lo que Dios hace es santo. Si hay alguna de las perfecciones que pudiéramos destacar más de Dios en la Escritura es su santidad. De hecho, la Escritura en Isaías dice que Dios es santo, santo, santo. Y vemos su santidad en dos sentidos. Lo explicamos también la semana anterior o en alguna de las semanas pasadas. Que Dios es santo en el sentido de que es apartado, de que es otro, que no hay otro como Él, que Él es diferente a su creación, que es trascendente a su creación, que es diferente a nosotros. No es como nosotros, ni lo rigen las leyes que a nosotros nos rigen. Porque Él es el creador, pero no solamente es trascendente, sino que también nos habla de que Él es luz y que no tiene ninguna relación con el pecado. Nosotros siempre asimilamos simplemente la santidad a la relación con el pecado. Y sí, está bien, pero también la palabra santidad significa apartado. Nosotros somos santos porque fuimos apartados para Dios. Dios es santo porque Él es apartado, porque Él es trascendente, porque Él es sobre nosotros. Y también no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no puede pecar porque no hay ninguna tinieblas en Él.
No tiene ninguna relación con el pecado, ni es causante del pecado. De hecho, dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, todo lo que Él hace, todas sus obras, todos sus consejos, todos sus mandatos, lo hace en santidad, o son santos, porque Dios es santísimo. Y usa un superlativo ahí para describir la santidad de Dios. Es santísimo en todos sus consejos, en todos sus decretos, en todos sus propósitos eternos. O sea, en todo lo que quiere decir el texto, la confesión, en que todo lo que ha determinado que sucederá, todo lo que va a suceder y lo que ya ha sucedido es santo, porque Dios lo ha determinado y Él es santo. Todo lo que está establecido desde la eternidad, Él lo lleva a cabo y lo lleva a cabo con santidad. Siempre cumple su santa voluntad. Siempre hablamos de eso, ¿cierto? La santa voluntad de Dios, porque su voluntad es santa. Todo lo que sucede está en armonía con su carácter, con el carácter santo de Dios. Nada es injusto, nada es malo, todo es bueno, justo y santo. Nada de lo que nos sucede a nosotros podemos decir, oye, esto es injusto. No, porque si fuera por justicia, ¿qué nosotros merecemos? Siempre lo decimos, ¿cierto? El infierno, esa es la justicia que nosotros merecemos. La condenación, lo que tú mereces, lo que yo merezco, es ir al infierno, ser condenado. Entonces nada es injusto. Todo lo que Dios nos dé, como dice creo que Washer u otro predicador, por encima del infierno es gracia. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia, hermanos. Nada es por mérito nuestro. Nada te lo ganaste tú porque fuiste bueno, porque lo que nosotros merecemos es la condenación. Dios nos ha dado todas las cosas por su santa voluntad. Y todo eso es bueno para nosotros. Sus mandamientos son santos. Cuando muchos dicen, no, dudas esta palabra, yo no puedo cumplir todo lo que Dios dice. Bueno, lo que Dios dice es santo, lo que Él nos manda en su palabra es santo y es para nuestro bien. Es para tu bien, para guardarte, para que tu vida glorifique a Dios. Dice en Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra es santo, es justo y bueno. Lo hace para nuestro bien. Y todo lo que Dios nos manda y todo lo que Dios hace nos revela su carácter santo. O sea, cuando el mundo, incluso nosotros, rechazamos sus mandamientos, cuando no obedecemos sus mandamientos, lo que estamos mostrando es la oscuridad de nuestro corazón, el pecado de nuestro corazón. Porque no queremos obedecer los mandamientos santos del Señor. Y por último, lo que nos menciona al final la confesión también en este párrafo 2 es la gloria de Dios en su creación. Cómo Él recibe la gloria o debe recibir la gloria, o a Él se le debe la gloria de parte de sus criaturas. Dice la parte final de la confesión, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Hermanos, es increíble pensar que el hombre es la corona de la creación de Dios. Nosotros no somos como los animales, aunque la falsa ciencia, la parte falsa de la ciencia, hace ver que los hombres son animales. Y prácticamente hoy día el hombre es igual a un animal, o algunos animales incluso tienen más valor. A veces tienen más valor un huevo de un animal, de un ave que está en peligro de extinción, que el bebé en un vientre de una madre. Eso es increíble, impensable. Y muestra la oscuridad del corazón del hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios, no los animales. Los animales tienen su valor. El justo debe cuidar de la vida de su bestia, dice la palabra de Dios, pero no tienen el valor que tiene el hombre. La Biblia dice que Dios alimenta aún las aves del cielo, que aún las aves del cielo reciben sus alimentos sin trabajar,
que aún ni siquiera un ave del cielo cae a tierra sin que el Señor lo sepa. Y el Señor dice en Mateo 6, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen ustedes los hombres mucho más que un ave? Hoy día, para la locura del hombre, un ave vale más que un bebé en el vientre de su madre. Eso es increíble. Pero sabemos por la Biblia que no es así. Pero lo increíble es que la corona de la creación de Dios, la máxima creación de Dios, que es el hombre, pecó, ¿cierto?, en el huerto del Edén, y lo que podemos ver de ahí en adelante es una rebelión constante en contra del Creador. Una rebelión en contra de Dios. Cuando el hombre debiera darle toda la gloria de Dios, toda la gloria a Dios, lo que hace es rebelarse en contra de Él, es resistirse a su voluntad, es resistirse a su palabra, resistirse a sus mandamientos. Cuando Dios merece de parte de los ángeles y de los hombres toda la adoración, toda la gloria, y todo servicio nuestro debe estar entregado por completo y obediencia a la voluntad de Dios, al Creador. Deberíamos servirle con más fuerza, con más ánimo, con mayor devoción, porque Él es digno de recibir, hermanos, toda gloria. Y todo lo que a Él le placiera demandar de nosotros, debiera ser obedecido por sus criaturas, porque Él es Dios. Hermano, a veces más le obedecemos y le tememos más a nuestro jefe que a Dios. Es triste ver que a veces los creyentes no tememos a Dios, no obedecemos a Dios, no cumplimos los mandamientos de Dios. Dios demanda recibir toda la gloria de parte de sus criaturas. Dios manda a todos los hombres, dice la Biblia en Hechos, en todo lugar a que se arrepientan. El Salmo 100, para terminar con este pasaje, nos dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todos los habitantes de la tierra canten alegres a Dios. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios demanda la gloria de sus criaturas. Él merece recibir la adoración. Él merece que todo hombre reconozca que Él es Dios, que Él es Señor, que Él gobierna sobre su vida, y que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, que Él nos creó, Él nos hizo. Él nos hizo. Hermano mío, tú y yo le debemos toda la gloria a Dios, toda la adoración a Dios. La pregunta es, ¿cuánta gloria le damos a Dios con nuestra vida? ¿Cuánta gloria le damos a Dios con nuestra obediencia? ¿Cuánta gloria le damos a Dios con nuestro servicio, con lo que hacemos por Él y para Él? ¿Cuánto nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras vidas están entregadas a su voluntad? ¿Están dispuestos a hacer lo que Él nos demande en su palabra? Y no estamos hablando de cosas que estén fuera de su palabra, sino lo que Él nos manda en su palabra. ¿Cuántas veces en el día, en la semana, desobedecemos los mandamientos de Dios? Es increíble, hermano, nuestra rebelión. Es increíble nuestra desobediencia ante el Creador. Es por eso que el conocer más a Dios, el pensar en sus atributos, el hablar de sus perfecciones, nos debe llevar a amarle más, a postrarnos más delante de su presencia, a adorarle más, porque Él es digno. Él es digno de recibir adoración. Así que si llegaste hoy cabizbajo, si llegaste hoy desanimado en tu corazón, si llegaste hoy aproblemado, bueno, contempla la gloria de Dios. Mira al Creador. Mira al Señor de todo. Mira al soberano. No mires a los hombres. No nos mires a nosotros, porque vas a ver otros rostros desanimados, otros corazones desanimados también. Mira al Creador. Mira al Señor de todo. Mira a aquel que dio su vida por ti. Mira a Cristo en la cruz del Calvario, entregándose por amor a ti, llevando todas tus culpas en la cruz para que tú fueses perdonado, para que no haya condenación para los que están en Cristo y para que tu corazón esté alentado, para que tu corazón esté gozoso de servir a Cristo, esté gozoso de honrarle, de servirle. Mira al que hizo todas las cosas. Mira el ser de Dios, la persona de Dios, y ve que Él es digno de recibir toda alabanza. Y ve que tu rebelión, tu desobediencia,
te va a llevar solamente a tu propia perdición. A tu propia perdición y no a la bendición del Señor. En la obediencia está la bendición. Y el único que debemos toda obediencia es a Dios. Él es merecedor de toda la gloria. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, oramos una vez más en los méritos de Cristo, nuestro Salvador, para bendecirle, Señor, para ensalzarle por su grandeza, por su poder, por su majestad, por su gloria, que es tan grande, Señor, por su santidad. Oh Señor, si pudiéramos conocerle más, si pudiéramos contemplarle, Señor, como iglesia un poco más en su grandeza, Señor, quedaríamos realmente pasmados, atónitos. Nos postraríamos, Señor, más. Nos inclinaríamos nuestro corazón delante de usted para reverenciarle y honrar.